Bueno, ¿se acuerdan que estábamos hablando de cadenas de Markov? Estoy grabando. No sé si habíamos llegado a dar una definición. Habíamos hecho algunos ejemplos, ¿no? Y habíamos hecho muchas preguntas, así que es un buen momento para dar una definición. Entonces, ¿cuál es el setting que vamos a usar? Bueno, más o menos creo que todos nos imaginamos que es una cadena de Markov, ¿no? Es una cadena de Markov que condiciona todo el pasado, lo único que importa es el presente y ahí evoluciona. Entonces vamos a tener un espacio de probabilidad con una filtración. Vamos a agarrar una variable aleatoria que la vamos a llamar x0, que la vamos a pensar como la condición inicial. Ese va a ser lo que llamamos a llamar el espacio de estados. Y que vamos a asumir que es numerable. En esta materia vamos a asumir que es numerable. En general, para la teoría de cadena de Markov, ya hablamos de esto, ¿no? Ya les dije que tenía sentido. Bueno, o sea, el caso numerable hay diferentes. Claro, ya me acuerdo todo. Diferentes. O sea, no es solo el hecho de ser no numerable. O sea, el numerable, todos los conjuntos numerables son más o menos igual. Los no numerables es muy distinto tener un conjunto como el 0,1 a la z o el 0,1 a la n que tener R o RD. Y en general son settings bien distintos para los dos. También cambia mucho si es tiempo discreto, tiempo continuo, en especial en el caso no numerable. En el caso numerable cambia un poco, pero no tanto. Entonces lo que vamos a hacer es una distribución que vamos a pensarla como la distribución inicial, que la vamos a pensar lambda, una distribución en S. Así que lo vamos a pensar como una distribución en S es asignarle, como es un conjunto numerable, es algo que le asigna a cada elemento de S una probabilidad. ¿Está bien? Así que vamos a pensar como la vamos a pensar directamente con un vector de S en R, en 0, 1, mejor dicho. A lambda la vamos a pensar como lambda is con I en S. El lambda I hay que pensarlo como la probabilidad de x0 igual a I. Entonces lo que necesitamos es que la suma de los lambda i con i en S de 1. Y después la idea es que si condicionara todo el pasado, lo único que me importa es el presente, y yo quiero saber qué pasa en el paso siguiente, eso debería depender solamente del estado en el que estoy y en el estado donde quiero ir. Entonces vamos a definir una cosa que va a ser muy importante, que es lo que vamos a llamar la matriz de transición. Cuando yo digo numerable, es numerable o finito, ¿no? Ese. Y cuando hable de matriz de transición voy a permitir matrices infinitas pero numerables. ¿Está bien? Entonces una matriz de transición lo voy a pensar como una P, que es una función de S por S, también en el 0, 1, que la idea es que P y J representa la probabilidad de pasar del estado I al estado J. Si eso fuera así, entonces, ¿qué tiene que cumplir esta P y J? Tiene que ser una cosa que cumpla que P y J tiene que estar entre 0 y 1. Bueno, ya lo pusimos ahí, para todo y J. Y cuando estoy en I, tengo que pasar a algún estado J. Entonces, cuando yo sume los P y J con J en S, esto tiene que dar 1. ¿Está bien? O esto lo podemos resumir diciendo que cuando hacemos P y punto, que es el conjunto de los P y J con J en S, esto es una distribución.
en S. Entonces vamos a decir que una sucesión de variables aleatorias es una cadena de Markov con distribución inicial lambda y matriz de transición P, y la notación que vamos a usar es que xn es Markov lambda P, sí, necesito pasar de página. Díganme cuándo puedo hacer eso. Perdón, y matriz de transición P y después hay... Esa es la notación. ¿Puedo pasar? Bueno, 1, queremos que x0 tenga distribución lambda. Y 2, queremos que condicional a xn, pongamos xn igual a i, xn más 1 tiene distribución, la que dijimos recién, PIJ con J en S, y a su vez independiente de x0 xn menos 1. Bueno, esa es nuestra definición. Concretamente ustedes podrán preguntarse qué significa que condicional xn igual i, xn más 1 tiene distribución, más específicamente es menos castellano y más matemática. Entonces, ¿cómo se dice esto con menos castellano y más matemática? Uno dice que la probabilidad de que x0 sea igual a i, queremos que sea lambda i. Y segundo, bueno, ¿cuál va a ser la interpretación de la frase que está ahí? Yo quiero que la probabilidad de que xn más 1 sea igual a i n más 1, condicional a x0 igual i0 hasta xn igual in, vamos a pedir que esto sea p de in y n más 1. Y esto para todo n mayor o igual que 1 y para toda elección de i0 hasta in más 1, cada uno de los naturales. ¿Ahí? Bueno, entonces le propongo hacer un pelín de teoría, casi que ni es ni teoría, es un poco de equivalencias básicas, y después vamos a los ejemplos. Hacemos varios ejemplos y después continuamos con cosas un poco más elaboradas. Entonces, lo primero, ¿estamos bien? Lo primero yo digo que... una cosa de notación también. Notación. Si tenemos una tira finita... ¿Los i pertenecen a n o a s? ¿Los qué? Los A S. Gracias, Chino.
tenemos una cadena finita, vamos a decir que es Markov bueno, lo mismo, si valen 1 y 2 para todo n entre 0 y n grande. ¿Está bien? O sea, podemos definir cadena de Markov ya sea para una sucesión de varias aleatorias infinita o finita. Si es finita queremos que valga para esas. Entonces el primer teorema. Bueno, fíjense primero que es que, digamos, una cadena infinita es Markov, sí. Cuando yo miro hasta n es Markov para todo n, sí, solo sí. Entonces, para muchas cosas alcanza a mirar solamente las cadenas finitas. ¿Vale? Por ejemplo, para lo siguiente, yo digo que xn es Markov, lambda p, sí, solo sí. Cuando hacemos la probabilidad de x0 igual a y0, x1 igual a y1, hasta xn igual a in, ¿se les ocurre cómo se tiene que calcular esta probabilidad? La probabilidad de que x0 sea y0 Y que 0 sea y0 tiene que ser lambda y 0. Y después hay que pasar de i0 a i1, de i1 a i2, de i2 a i3, o sea, p y 0. Ah, no, perdón, estoy usando otra notación. P y 0 y 1, P y 1 y 2, hasta P y n menos 1 y n. Y esto de vuelta para toda elección. Para toda elección significa, fíjense que acá n lo dejé fijo, n grande lo dejé fijo, lo que digo para toda elección de i0 hasta in. Bueno, ¿cómo se prueba esto? Vamos para allá. Bueno, en realidad para ir para allá la única observación es hay que saber cómo es la fórmula para, si uno quiere calcular la probabilidad de A intersección B intersección C, ¿cómo se calcula esta probabilidad con condicionales? O sea, puedes condicionar a intersección B, ¿no? Uno, bueno, quiere decir que se hace como así, ¿no? Esto que es la probabilidad de C, por ejemplo, por la probabilidad de B dado C. Eso si no estuviese A sería eso, ¿no? La de B intersección C. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la probabilidad de... tiene que ser C, B dado C y A dado B y C. ¿Están de acuerdo con esta fórmula? Si no me creen, lo que tienen que hacer es escribir esas probabilidades, ¿no? La de A dado B intersección C es la probabilidad de la intersección de los tres dividido la de B dado C. Esta, ¿no? Esta es la de la intersección de los tres dividido la de B intersección C. Esta es la de B intersección C dividido la de C. Se cancelan. ¿Sí? Y la de C se cancela con esta y queda eso. Muy bien, así que una vez que uno cree esto, bueno, por inducción puede hacerlo para la cantidad que quiera y por lo tanto, bueno, medio que ya está. Es eso, ¿no? Creo que podemos decir que termina la demostración. O sea, es este hecho pero por inducción. Por inducción. Vale, vamos a llamarle asterisco a esto. Bueno, ahora tenemos que ir para otro lado. Me voy a llevar esto para... ¿Me lo puedo llevar?
¿Cómo hacemos para el otro lado? El 1 lo hace sumando sobre los IN, entonces en ese, después todos los IN menos 1, y así hasta llegar al X0. ¿Está bien? Si sumamos sobre IN, entonces lo que vale es que vale la fórmula para n igual a n menos 1. Y de vuelta, entonces vale para n igual a n menos 2. Etcétera. ¿Está bien? Así que vale para todo. Muy bien. Entonces, otra forma de entender la propiedad de Markov bueno, en la cadena de Markov tenemos una definición precisa, ¿no? Que es Markov, lambda, P, si pasa eso. Pero vamos a llamar la propiedad de Markov a la propiedad siguiente, que la tiene justamente toda cadena de Markov, que es que si yo tengo una cadena XN, que es Markov lambda P, entonces, condicional bueno, supongo que yo condiciono a que X, agarro un M, condiciono a que X vale Y. Y ahora miro la cadena X M más N con N mayor o igual que 1. ¿Qué dicen que pasará con esto? Te queda otra cadena de Markov. Eso es otra cadena de Markov. ¿Es exactamente qué cadena de Markov? Empieza con la delta en I. ¿No? Matriz de transición. La misma. ¿Están de acuerdo? No cambia. ¿Y qué relación tiene con todo el pasado? Es independiente. Hasta que se menos 1. Bueno, esto que parece una obviedad no es tan fácil de demostrar, tampoco es tan difícil en el caso numerable no es tan difícil, pero en el caso que no nos compete a nosotros porque vamos a hacer el caso numerable, en el caso no numerable tiene algunas dificultades que ahora enseguida van a ver. Entonces, la demostración. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Tenemos que ver, por un lado, que XM más N es Markov con esa medida inicial, con esa matriz de transición, y aparte que es independiente del X0 hasta XN menos 1. Entonces yo digo que lo que tenemos que ver es que para todo conjunto A que esté en la sigma-álgebra generada por X0 hasta XM menos 1, bueno, si hacemos la probabilidad de que XM valga I y M, vamos a ponerlo. Seguimos hasta XM más N valga IM más N. Y aparte que ocurre el evento A, esto por ahí es más prolijo poner unas llaves, condicional a XM igual I, bueno, ¿esto qué debería pasar? Tiene que, por un lado se tiene que factorizar, ¿no? Y por otro lado, hagan de cuenta que no está A. Si no estuviera A, ¿cuánto debería dar esto? No puedo tapar, qué problema. Tapen la intersección y tapen A. ¿Está bien? Y olvídense del condicional, porque piensen en el condicional XN igual I como que es nuestra nueva medida. ¿Está bien? Es nuestra nueva P. Nuestra P es P dado I. O sea que olvídense de A, olvídense del condicional. ¿Sí?
nosotros tenemos, para hacer Markov, sabemos que una equivalencia de eso, ¿no? La probabilidad de que pase todo eso es todas las P's, multiplicando. ¿Está bien? Entonces, esto debería dar. Bueno. Epa. Sí, ¿cómo saco esto? Bueno. I tiene que ser igual a IM. Si no, esto va a dar 0. Entonces, yo digo que esto tiene que dar delta I y M. Y después debería pasar que esto dé P I M más 1 por, sigo acá, por, hasta P I M más N menos 1 I M más N por, sigo acá, y después tiene que dar la probabilidad de A dado XM igual a I. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces yo digo, vamos a hacerlo. Perdón, una consulta sobre los subíndices. El de la derecha es xn igual a i. xn. M. XM igual a I. Estoy condicionando que XM vale I. I es igual a IN. Bueno, si es igual a IM, quiero que valga eso, y si no, tiene que dar 0 esto, ¿no? O sea, ¿están de acuerdo? O sea, yo quiero probar que XM más N, indexada en N, en realidad es N desde 0, perdón, no sé si viene por acá tu pregunta, pero desde 0. Mi pregunta era más si el delta es la distribución inicial del... El delta vale 1 si I es igual a IM y 0 si no. No es la delta de allá. No, la delta de allá, bueno, justamente la delta de allá es una probabilidad que vale, o sea, le asigna probabilidad 1 a I y 0 a las demás. Y delta I y M es una cosa que vale 1 si I es igual a IM y 0 si no. O sea, ¿quién es la delta I? Es la probabilidad que le asigna o sea, la delta en I es la probabilidad que le asigna a J la delta y J. Esa es la relación entre una delta y la otra delta. Sí, pensé que era la probabilidad de que XM sea I por cualquier motivo. Como toda la forma de llegar a... No, es cuando yo condiciono XM igual a I, tengo una cadena de Markov que la condición inicial es determinística. Eso es lo mismo que decir que es la delta I. Entonces yo digo que esto nos va a salir mejor si tomamos un A que sea de la forma X0 igual a I0 hasta XN igual a IN. Esto no me va. Exacto. Pero en el caso numeral, fíjense que si lo hacemos para estos A, después sumamos, cualquier A es una unión disjunta de estos conjuntos, así que sumamos y chau. Así que con esto basta. Muy bien, entonces, escribamos, porque nuestra definición de San Markov nos dice cómo calcular esas probabilidades. Entonces, la probabilidad de XM igual a IM, XM más N igual a IM más N, inter A dado XM igual a I. Bueno, esta es la probabilidad de intersección dividida la probabilidad de lo que estoy condicionando. Entonces, la probabilidad de intersección, bueno, como tengo I e IM, si IM no es igual a I, tengo el conjunto vacío y da 0. Así que tenemos una delta I y M, vamos bien. Bueno, si I es igual a IM, cuando pongo la intersección, bueno, es lo mismo que si no estuviera. Porque estoy intersecando dos veces con la misma cosa. Así que lo que tengo es, tengo desde X0 hasta XM que valga determinadas cosas arriba. Eso sabemos cuánto da. Da P y 0 y 1 hasta P y M más N menos 1 y M más N. Eso es la probabilidad de intersección de todo. Y abajo tengo que poner la probabilidad de XM igual I.
Bueno, pero ahora puedo agarrar, fíjense que esto puedo sacar la parte que yo quiera, ¿no? ¿Están de acuerdo? Me puedo quedar con la primera parte. Ay, no tengo lugar, qué problema. Me lo llevo. ¿Se acuerdan que queríamos que nos aparezca una probabilidad de A dado XM igual a I? Y la delta IM y todo lo demás. No, al revés, pero quiero... ¿Me llevo el A o me llevo el coso? Bueno, escribo. Yo digo que la delta la tengo acá, delta I y M. Estamos bien. Podemos poner desde I, M más 1, no, I, M y M más 1, hasta I, M más N, menos 1, y M más N. Acá me faltó el I0, ¿no? Acá me está faltando un lambda I0. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces toda la primera parte que no está ahí, con el XM igual I abajo, yo digo que es exactamente la probabilidad de A dado XM igual a I. ¿No? Porque estoy poniendo de que empezar en 0, ir de I0 a I1, así hasta IM. Y termino. Entonces esa es la propiedad, esa es la famosa propiedad de Markov, que es importante tener en la cabeza, que es que yo tengo una cadena de Markov y yo condiciono a estar en determinado momento en un estado, y lo que tengo es que a partir de ahí tengo una cadena de Markov que empieza en ese estado y que es independiente de todo lo anterior. Súper importante. Está bueno pensarlo así. Bueno, entonces a esta altura uno podría preguntarse, como buen estudiante de teoría de probabilidades, ¿qué debería preguntarse uno? ¿Existe alguna cadena de Markov? ¿No? Mejor dicho, dada P, dado un conjunto S numerable, dada una P, una teoría de transición, existe una cadena de Markov que tiene esa, y una distribución inicial, ¿no? O sea, me dan S, me dan P, me dan lambda, existe una cadena de Markov que tiene eso, y la respuesta es que sí. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? El teorema de extensión de Kolmogorov. ¿Está bien? Bueno, eso ya lo hicieron, de hecho, en una práctica anterior. No sé si entregaron ese ejercicio, pero ¿se acuerdan que estaba? Bueno, revisar, entonces, existencia. Bueno, en realidad vamos a hacer existencia y lo que se llama también construcción. Entonces, dado S numerable, lambda, distribución en S, y P, matriz de transición, existe una cadena de Markov lambda P. Entonces la demostración 1 es que existe el teorema de existencia de Kolmogorov. Yo creo que está en la práctica 3, ¿puede ser? 2. Es la que ya entregaron, la 2. Sí. Igual solamente quería probar consistencia, o sea, faltaba todo lo de usar realmente el teorema de Kolmogorov. No hay nada más. Si es consistente, chao, listo. Entonces y ya habían visto que era consistente. ¿Está bien? Está con el ejercicio, el ICT. Bueno, háganlo.
¿Se acuerdan qué era consistencia? Que es que cuando queremos calcular la Pn más 1 en Rn más 1, que sería mirar la distribución del vector x0 a xn más 1, ¿está bien? Pero si queremos calcular eso, pero que la última coordenada sea todo R, queremos ver que eso nos da la Pn. Pero es la cuenta que vamos a hacer, porque eso ¿cómo lo hace uno? Lo hace sumando. Bueno, háganlo. Igual ahora vamos a hacer otra demostración de existencia que es bastante más útil que la de Kolmogorov, que es demostración 2, que es construirla a mano. Es un poco también lo que les vengo diciendo, que todos estos teoremas en realidad uno puede hacer todo, con un uniforme puede hacer todo lo que necesita, bueno, en particular puede hacer cualquier cadena de marco. Entonces, ¿cómo haría, uno podría decir a las Korokhod? ¿Qué acabamos de probar nosotros? Nosotros dijimos, bueno, yo empiezo con una distribución inicial. Una vez que yo condiciono la distribución inicial, el paso siguiente es independiente del pasado. Condiciono ese y el siguiente es independiente. Condiciono ese y el siguiente es independiente. Condiciono ese y el siguiente es independiente. ¿Está bien? Entonces, hace mucho sentido agarrar y decir, bueno, me agarro una sucesión de variables aleatorias uniformes. Todas independientes. Vamos a agarrar una función f0 que vaya del 0, 1 en R. Y después vamos a agarrar una f que va de S por el 0, 1. No es en R, en realidad necesito que vaya del... No en R, sino en S. Y F va de S por el 0, 1 en S. Y vamos a hacer lo siguiente. F0 la vamos a usar para construir X0. Y ahora F la vamos a usar para construir todas las demás. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos para construir X0? Bueno, podemos usar con un uniforme, sabemos, el caso numerable es más fácil que el caso general. Nosotros sabemos que con un uniforme podemos construir cualquier distribución. El caso discreto es mucho más fácil, ¿no? Porque se acuerdan cómo hacíamos, o sea, que es lo mismo, ¿no? Uno toma la inversa generalizada, pero cuando uno tiene una cosa discreta, la inversa generalizada lo que da es que es una partición si yo tengo una variable aleatoria que toma 10 valores, cuando tomo la inversa generalizada lo que hace es partirme el intervalo 0,1 en 10 cachitos, cada uno que tenga longitud, la probabilidad que tiene que tener y que funcione. Bueno, entonces construyamos eso. Déjenme ver la notación que quiero usar. Entonces vamos a usar así. Y 0J, con J en S, es una partición del 0,1, tal que la medida del I0J es igual a lambda J. Eso se puede hacer, ¿no? Porque la suma de los lambda J es 1. Y después para todos los demás vamos a usar I sub IJ con J en S es una partición del 0,1. Por ahí el I0J no es muy feliz porque ahora es otra. Saquen el 0. Vamos a hacer sin el 0. IJ. IJ sin 0. IJ es eso. Y I sub IJ es una partición que cumple que I sub IJ, ¿quién queremos que sea esto? PIJ. Entonces, luego definimos. X0 es hacer F0 de U0.
Fíjense que si hacemos que x0 sea f0 de u0, bueno, la probabilidad de que x0 valga i es exactamente lambda i. Bueno, ¿cómo hacemos para construir xn más 1? Si conocemos xn, supónganse que xn vale i. Si xn vale i, entonces queremos usar los i sub ij para pasar a ij. Entonces yo digo que xn más 1 es hacer f de xn y usamos la uniforme n más 1 para que me quede independiente. Entonces fíjense que si uno hace eso, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la probabilidad de xn más 1 igual a in más 1 dado x0 igual a i0 hasta xn igual a in? Bueno, si x0 vale i0, xn, fíjense que xn más 1 es hacer f, escribamos quién es. Esto es hacer xn más 1, tengo que hacer f de xn un más 1. Condicional a todo lo que condicionamos, ¿no? Bueno, tengo que volver para acá todavía. Ahora, bueno, condicional a xn igual a in, xn vale in. ¿Sí? Y ahora habría que tener cuidado porque una vez que condicionamos a que xn vale in y otras cosas, lo único que queda aleatorio es el un más 1. Que haber condicionado me podría haber cambiado la distribución de un más 1, pero un más 1 es independiente de x0 a xn. ¿Por qué? Porque x0 a xn es función de u0 a un. Así que un más 1 es independiente. Así que condicionar o no condicionar no cambia nada. Así que lo que tenemos que calcular es la probabilidad de que f de in un más 1, me está faltando un igual in más 1 acá. Bueno, no, en negro, vamos a hacerlo en negro porque si no confunde. Put. Bueno, la probabilidad de que f de in un más 1 sea igual a in más 1, esto va a pasar cuando un más 1 caiga en in más 1. ¿Están de acuerdo? O sea que esto es exactamente lo mismo que la probabilidad de que un más 1 esté en el intervalo in y n más 1. Pero un uniforme 0,1, la probabilidad de estar en una determinada región es la medida de esa región. Que fue elegida para que sea P. Y esta era una de nuestras definiciones de ser Markov lambda P. Les dejo P. ¿Está bien? Esta construcción es súper útil porque, bueno, pues justamente la construimos, no solo que volvamos a la existencia, sino que la podemos usar para muchas cosas. Y después la vamos a usar, de hecho. Muy bien, dígame cuando puedo pasar de página. ¿Puedo? Bueno, entonces, acuérdense que tenemos lambda, que son distribuciones. Buenas. ¿Cómo va? Y también vamos a tener funciones.
Entonces, fíjense que una distribución en S la pensamos como una tira de numeritos, que a cada S le asigna un 0, 1, y una función también. O sea que en principio como que se confunden las funciones con las distribuciones, pero son cosas bien distintas. Entonces, esto lo pensamos como un vector, ahora van a ver por qué, lo vamos a pensar como un vector fila, y a esta la vamos a pensar como un vector columna. ¿Están de acuerdo? O sea, si yo tengo un vector, digamos que tiene un numerito por cada S, eso lo puedo pensar, si están todas entre 0 y 1 y suman 1, lo puedo pensar tanto como una función como como una distribución, pero no hay que confundírselo, porque una cosa es una distribución y otra cosa es una función. ¿Ok? Entonces, ejemplo, una cosa típica que vamos a hacer. Supónganse que tenemos xn, que es Markov lambda p. Entonces, y supónganse que tenemos h, que es una función de S en R, y yo quiero calcular la esperanza de h de x1. Esto tiene sentido, ¿no? Tengo x1, es una variable aleatoria que toma valores en S, h de x1, si h es una variable aleatoria real, quiero calcular la esperanza. Bueno, yo digo que esto es hacer lambda ph. H es vector columna, viene por la derecha, lambda es vector fila, viene por la izquierda, y podemos multiplicar en el orden que ustedes quieran. ¿Por qué? ¿Quién es la esperanza? Bueno, esto siempre si existe, ¿no? Si es finita. ¿Quién es la esperanza de h de x1? Bueno, la definición es que hay que sumar con j en S, ¿se acuerdan del teorema del estadístico inconsciente? Dice que esto es h de j por la probabilidad de x1 igual a j. Pero calcular la probabilidad de x1 igual a j la podemos hacer podemos condicionar a x0, porque lo que nosotros sabemos es esas cosas, ¿no? Para saber la probabilidad de estar en j necesito saber dónde estaba en tiempo cero. Entonces esto la podemos calcular como la suma probabilidad total en I en S de la probabilidad de x1 igual j dado x0 igual I. ¿Compran? Ahora, nuestra definición de ser una cadena de Markov lambda p, me faltó acá multiplicar por la probabilidad de x0 igual I, ¿no? Muy bien, entonces tenemos suma j en S, h de j. Bueno, de condicional a x0 igual I, la de x1 igual j, eso es p y j. Y x0 igual I es lambda I. Y me falta una suma. Como estamos asumiendo que esto es finito, podemos sumar en el orden que querramos. Sí. Sí. que la esperanza sea finita es que la esperanza del módulo sea finita. Por lo tanto, la suma esta converge absolutamente y podemos sumar en el orden que querramos. O sea, es un tema delicado. Cuando no converge absolutamente es delicado todo esto. Así que para nosotros creo que casi todo el tiempo va a converger todo absolutamente. Bueno, sí. Perdón, ¿por qué converge absolutamente eso? Porque que la esperanza sea finita es que la esperanza del módulo sea finita. Y la esperanza del módulo, cuando escribí la esperanza del módulo es esto mismo pero con el módulo. ¿Está bien? O sea, donde dice h pone módulo de h. Todo lo demás es positivo. Los p son positivos, el lambda es positivo, no negativo, mejor dicho.
Bueno, ¿están de acuerdo que esa suma es lambda ph en el orden que ustedes quieran? Es hacer p por h y después multiplicar por lambda, o lambda por p y después multiplicar por h. Es un producto de matrices pero infinito, así que hay que tener un pelín de cuidado hay que tener respecto de lo que uno sabe de álgebra lineal. Bueno, esto es lambda ph. Muy bien. Bueno, entonces, nada, es importante eso. Pensamos en general, esto es una cosa muy general de cadenas de Markov, uno piensa a las medidas actúan por la izquierda y las funciones actúan por la derecha. ¿Está bien? Y esto lo que da es, por ejemplo, acá nos dio la esperanza de h de x1, pero uno podría pensar cómo hace para calcular la esperanza de h de x2, o de h de x3, o de h de xn. Me encantaría tener una formulita parecida para esto. ¿Está bien? Entonces, para ir rumbo a eso... fíjense una cosa importante, que si... Una observación, antes de ir hacia eso. Si tomamos como h a la identidad en S, bueno, supongamos que S es un subconjunto de R. Si h es la identidad, tenemos que la esperanza de x1, si S está contenido en R, entonces tenemos la esperanza de x1, nos dice que lo que hay que hacer es... bueno, eso, hay que hacer lambda por p en el lugar i, multiplicar por i y sumar. Y el otro caso que nos interesa es cuando si h es la indicadora de estar en i, entonces la esperanza de h de x1 es la esperanza de la indicadora de que x1 sea i, que es la probabilidad de que x1 es igual a i, y lo que nos está diciendo es que la probabilidad de x1 igual a i la podemos calcular haciendo lambda por p y hay que multiplicar por h, pero multiplicar por el vector que tiene un 1 en el lugar i es mirar el lugar i de este vector. ¿Está bien? O sea, dice, agarrar la distribución inicial, multiplicar por p, te da un vector, que ese vector en cada coordenada lo que tiene es la probabilidad de estar en cada uno de esos lugares. O sea que fíjense que lo que nos da, esa es otra cosa interesante, lambda, o sea, distribución por p, lo que me vuelve a dar es una nueva distribución. ¿Está bien? O sea, se ve que digamos, es consistente esta forma de pensar así. ¿Está bien? O sea que lambda por p es una distribución. Es la distribución de x1. ¿Está bien? Bueno, díganme cuándo puedo pasar de página. ¿Puedo? Vamos. Bueno, la siguiente observación. En general, multiplicar matrices infinitas no es todo tan sencillo porque pueden dar infinito. O sea, es una suma. O sea, ya cuando multiplico, ya cada lugar me puede dar infinito, ¿no? Porque cada lugar es una serie. ¿Está bien? Entonces, pero, ¿qué pasa si hacemos? Agarremos P, que es una matriz estocástica. Y quiero ver cuánto da P cuadrado en el lugar IK. Bueno, ¿esto qué hay que hacer? Hay que hacer fila I, columna K. O sea que esto es PI, J por PJK, sumamos con J en S.
Bueno, uno puede preguntarse si esto da finito o no, y una forma de darse cuenta es decir, ¿tiene una sospecha de que debería dar p cuadrado en el lugar ik? O sea, si yo agarro una distribución, ¿no? Multiplico por p, me da la distribución en el paso siguiente. ¿Está bien? Entonces yo empiezo con lambda, multiplico por p, tengo una distribución que es la distribución de la cadena tiempo 1. ¿Está bien? Si la multiplico por p, ¿qué me debería dar? La distribución de x2. ¿Está bien? Entonces, pero eso es lambda por p cuadrado. O sea que lambda por p cuadrado debería dar la distribución de la cadena a tiempo 2. ¿Está bien? O sea que p cuadrado debería ser una matriz estocástica que debería ser, o tiene sentido pensar que p cuadrado es una matriz estocástica y que es la matriz de la cadena mirada cada 2 pasos. ¿Está bien? Si yo me olvido que pasa en un paso, ¿está bien? Bueno, ¿cómo hacemos para ver eso? Y bueno, chequeemos que estas cosas son mayores o iguales que 0, está bien. Chequeemos cuánto suman. Entonces, ¿qué pasa si sumamos en k? P cuadrado. Bueno, voy a empezar a poner así, P cuadrado y k es la matriz P al cuadrado en el lugar IK. ¿Está bien? Bueno, ¿quién es esto? Tenemos que sumar en k lo que vale P y K, que es la suma en J de P y J por PJK. Pero estas son todas cosas no negativas, así que podemos sumar el orden que nos guste a nosotros, así que sumemos al revés. Si sumamos sobre, bueno, vamos a llevarnos esta suma, este P que está acá, no depende de K, así que nos lo llevamos para afuera. Y si sumamos PJK sobre K, eso nos da 1. Así que esta cuenta da, negro, la suma con J en S de P y J por 1. Y esta suma vuelve a dar 1. Bueno, si cuando sumo todo me da 1, quiere decir que cada elemento era menor o igual que 1. ¿Está bien? O sea que esto es lo que... ¿Sería como el producto interno en L1? ¿De qué con qué? No digo, no era como una cosa de que había que vos multiplicar dos cosas en L1. Dos cosas en L1 te queda... Claro, también porque uno está en el infinito. Eso decís, no dos cosas en L1. Si una está en L1 y la otra está en el infinito, te queda en L1. Está bien, sí, es otra forma de decirlo. Muy bien. Bueno, es lo que estoy haciendo, de hecho. ¿No? O sea, la cuenta que hice fue esa. No sé si hice eso. Bueno, sí. Un extra de que se haya controlado. Pero esto es más todavía, ¿no? O sea, esto lo que estamos diciendo es que P cuadrado es una matriz estocástica y yo digo que más aún es la matriz de transición de la cadena X2N. Entonces vamos a ponerlo eso bien como teorema. Entonces teorema dice que si tenemos una cadena de Markov lambda P, entonces para todo n y m mayor o igual que 0 vale lo siguiente. Bueno, si queremos calcular la probabilidad de que xn valga j, ¿qué tenemos que hacer? Lambda 0. Tenemos que lambda multiplicarlo por quién. O sea, agarramos lambda, cuando multiplicamos por p nos da la distribución de x1, cuando multiplicamos por p la de x2, cuando por p, o sea que al final ¿qué tenemos que hacer? Lambda por p a la n. Voy a hacer así, perdón. Vamos a poner p, cuando tengo una matriz a la n es la matriz a la n, no hace falta paréntesis. Voy a usar para lo de ese...
Ahora vamos a... Tengo que hacer esto en el lugar J. Voy a usar esta notación. P sub i es cuando la condición inicial es i. Ahora voy a definir quién es P sub i. Yo digo, entonces, cuando yo empiezo con i, ¿cuál es la probabilidad de que xn valga j? Yo digo que, en realidad esto, bueno, lo que estoy diciendo es, estoy en i y quiero que en n pasos esté en j, y en realidad no importa cuándo, o sea, esto vale sin importar cuándo esté en i. Yo digo que esto lo puedo escribir así. Yo digo que esto es la probabilidad de que xn más m igual a j, dado xn igual a i. ¿Están de acuerdo que esto no depende de xm? No depende de m. Si yo en algún momento estoy en i y quiero estar n pasos después en j, esto es... ¿qué tenemos que hacer? Es como, bueno, es como que tomé como lambda a la delta en i. ¿Está bien? Eso es multiplicar por el vector fila, que tiene un 1 en el lugar i y 0 de las demás. ¿Está bien? Entonces eso que tengo que hacer p a la n. Ahora sí vamos a poner así. Multiplico por acá por el vector fila que tiene un 1 en el lugar i, y acá multiplico por el vector columna que tiene un 1 en el lugar j. ¿Están de acuerdo? ¿Eso que me da? La coordenada de j. Ahí está el paréntesis para... ¿Podrías repetirlo una vez? Sí. Suponete que vos te creés lo de arriba. Sí. ¿Está bien? Que si tenés una distribución inicial, querés calcular la probabilidad de que después de n pasos estés en el lugar j, es lambda por p a la n en el lugar j. Bueno, cuando lambda es la delta en i, ¿está bien? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás agarrando a la matriz p a la n, estás multiplicando a izquierda por un vector que tiene un 1 en el lugar i, y después estás mirando el lugar j, que es lo mismo que multiplicar por el vector que tiene un 1 en el lugar j. Bueno, ojo acá, que esto no es hacer la coordenada, o sea, no es agarrar p y j y elevarlo a la n, sino que es p a la n en el lugar ij. ¿Está bien? Esto es matriz p a la n en la coordenada ij. Bueno, demostración de esto y nos vamos a intervalo. ¿Puedo pasar? Bueno, la demostración es por inducción. Entonces veamos que... medio que ya hicimos el caso n igual a 1. ¿Cuánto es la probabilidad de x1 igual a j? Bueno, nosotros dijimos, esto es, si uno quiere calcular esto, lo hace con probabilidad total. Condicionamos a x0 y decimos, esto es la probabilidad de x1 igual a j, dado x0 igual a i. Ya la hicimos la cuenta. Sí, es la misma cuenta. Sí. Si los que ya están convencidos pueden no hacer nada. Entonces, ¿esto qué es? De x0 igual a j, esto es p y j. Por lambda i, sumamos i en s. Y esto es, como bien dice el chino, ya lo hicimos, es lambda p en el lugar j. Bueno, yo digo que esto lo que está diciendo es que si yo miro la sucesión xn más 1 con n mayor o igual que 0, esta es Markov. Eso ya sabíamos que era Markov, ¿no? Hacer xn más m. Bueno, ¿y con qué condición inicial? La condición inicial acá es lo que vale x1, pero acá acabamos de ver que la distribución de x1 es lambda por p. O sea que esto es Markov con distribución inicial lambda p, p.
Bueno, pero si esto es cierto, entonces la probabilidad de que x2 sea igual a j es hacer lambda p por p en el lugar j, que es lo mismo que hacer lambda p cuadrado en el lugar j. ¿Está bien? Y ahí siguen. Y la observación que está puesta en el otro teorema, pero la podemos volver a poner así, lo que hicimos con n igual 2 vale para todo p, ¿no? Ahora acabamos de probar que para todo n mayor o igual que 1, p a la n es la matriz de transición de la cadena a ser x k por n con k mayor o igual que 0. ¿Está bien? O sea, cualquier potencia de p es una matriz de transición y lo que me da es mirar la cadena en cada esa cantidad de pasos. Bueno, pausa. Cadenas de Markov clásicas. Entonces, ¿qué mejor que empezar con la que estamos hablando acá, que es el coleccionista de figuritas? Bueno, ya sabemos cómo es el problema del coleccionista de figuritas porque ya lo tratamos. Estaba en la hoja de los 10 problemas, que hace mucho que no miramos la hoja de los 10 problemas. Ya habíamos resuelto casi todo. Sí. ¿Cuál nos falta? Bueno, después vamos a mirar cuál nos falta. El prisionero lo habíamos hecho ya, ¿no? ¿Lo hicimos o no? No lo hicimos. Lo habíamos charlado. Ah, lo charlamos, pero no lo hicimos. O sea, yo lo charlé con vos. ¿Pero lo habíamos resuelto o no? ¿O sí? Creo que habíamos charlado porque es una buena estrategia. Pero hay que calcular la probabilidad, hay que acotar la probabilidad. Ok. Bueno, coleccionista de figuritas. ¿Se acuerdan? Empezamos tenemos n figuritas y vamos comprando de a una. ¿Es una cadena de Markov? ¿O qué? Primero, ¿qué podría llegar a ser una cadena de Markov? O sea, nuestro problema es, empezamos con el álbum vacío, vamos comprando, elegimos una figurita, o sea, elegimos de las n figuritas, elegimos con reposición una figurita de azar. ¿Y quién es XN? ¿Cuántas figuritas tenés en el álbum? Las cantidades de figuritas, claro, cuántas figuritas distintas tenemos después de n pasos. ¿Es Markov? Te va cambiando la distribución. O sea, si yo conozco XN, empiezo XN, bueno, X0, ¿cuánto vale X0? 0. X1, Puede valer 0 o 1. 1, ¿no? Porque si elijo una, si no tengo ninguna, Claro, sí. ¿está bien? Si yo, llegué hasta X0, ¿cómo es esto? Solo puede crecer, ¿no? No puede crecer porque no quemo figuritas, no hacemos nada de eso, no se las come el perro, no pasa nada de eso. No rompemos la de papel. Las pe- Exacto, nada de eso. Entonces, al final es 0, 1, se quedará en 1 un tiempo, 2, 3, ¿está bien? Va subiendo. Y si yo sé todo el pasado, ¿qué es lo que me interesa para saber qué pasa con la probabilidad que tenga la siguiente? No importa, lo único que importa es cuántas tengo en este momento. ¿Está bien? Así que tiene toda la pinta de ser Markov. Necesitamos calcular cuánto vale P y J. ¿Cuánto es la matriz de transición? Cambiar en probabilidad en total menos N menos I la sobre N N. menos I sobre Primero, esto vale 0 salvo que J sea I más 1, ¿no? Lo único que puedo pasar es a I más 1. Y si J es igual a I más 1, ¿cuál es la probabilidad? O sea, I sobre N. si tengo I, las que me sirven son N menos I. Perdón, vamos a poner N grande. Perdón, me falta, vamos a escribirlo bien esto. Coleccionista de figuritas, vamos a poner N en total.
Entonces, con esta probabilidad subimos 1. ¿Qué otra cosa puede pasar en realidad? Nos tiene que dar una distribución, ¿no? Así que no puede ser que esto sea lo único que pueda pasar. I sobre n si j es igual a i. Si j es i, es la diferencia de esto, ¿no? O sea, con probabilidad que es exactamente i sobre n. La suma de esas dos dan 1 y todo lo demás entonces 0. ¿Está bien? Muy bien. Ejemplo 1. Bueno, una cosa interesante, esto también lo habíamos hecho, ¿no? ¿Cuánto tardaba en...? O sea, esta cadena es una cadena que no es muy divertido tomar límite porque, ¿cómo es? Empiezo en 0, se queda un tiempo en 1, después en algún momento pasa 2, en algún momento pasa 3, en algún momento pasa 4, ¿verdad? En algún momento llega en n, y cuando llega a n, bueno, habría que hacer con cuidado eso, ¿no? O sea, ¿cuánto esto vale para...? Esto es siempre y cuando i sea menor que n. ¿No? ¿Cuánto es? Cuando i vale n, esto acá me quedo en n para siempre. Es 1 si j es igual a n y 0 si no. Entonces nuestra cadena de Markov es como que empieza en 0, bueno, en algún momento llega a n y se acabó. No hay más. Es un poco aburrido en ese sentido. Y lo que a uno le interesa, lo hicimos esta cuenta, ¿no? Calcular el tiempo que llega a n. Exacto. Si miramos la primera vez que xn es igual a n, la esperanza de tau n, probamos que era como n log n. Muy bien. ¿Qué otra cadena de Markov conocen? Paseos al azar. Podía pasar de... Fíjense que vimos varios paseos al azar. Vimos paseos al azar en grupos, sirven. Vimos paseos al azar en grafos, sirven. Y creo que estos son todos los paseos al azar que vimos. Todos caen en alguna de estas, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, de hecho el paseo al azar en Z o en ZD caen los dos lados, ¿no? Bueno, fíjense que justamente cuando yo tengo un paseo al azar si supongamos que tenemos xn es un paseo al azar en ZD, bueno, típicamente tomamos como x0 igual a 0, ¿no? Pero podría ser cualquier otro punto. ¿Y quién es P y J? Bueno, supongamos que tenemos una distribución de salto, que llamemos la... No sé, pongamos un nombre. O sea, si estoy en I, ¿qué va a pasar? Que va a hacer esto, llamemos P, vamos a hacer así, P de K, con K en ZD, distribución de salto. Claro, está bien. Si voy a ir a J con la probabilidad, tengo que saltar P de J menos I. ¿No? Bueno, se puede hacer la versión en grupos de esto mismo. Pero a mí no me va a salir, así que me quedo en ZD. ¿Otro ejemplo? Ah, es de trampa.
Está bien, pero está bien. Ese está bien el mazo de cartas, pero ese es un paseo al azar o no? O sea, es una cadena de marcos, de verdad, en el grupo de las permutaciones. Creo que es un paseo al azar, me parece, porque, a ver. Tengo uno, pero no es homogéneo lo que dijimos. El proceso de ramificación. A ver. O sea, si vos condicionás, o sea, es proceso de ramificación. Está bien, ¿no? Condicional acá, si yo hago un proceso de ramificación y llamo Zn la cantidad de individuos a tiempo n, condicional a todo el pasado, lo que me importa es cuánta gente hay, porque ahora cada uno va a tener hijos. Bien, chino. Proceso de ramificación. Pero no es homogéneo, sí. Es la palabra que O sea, depende de n, depende del paso en el que estás, la así de transición. Creo que solo te importa cuántas personas necesitas en la No, es homogéneo. Yo digo que es homogéneo. A ver. ¿Está bien? Porque, o sea, lo que te importa es la cantidad de gente que hay. Si hay, o sea, por ejemplo, ¿cuánto es P? Vamos a decir, está bien, con función, con distribución de, ¿cómo le llamamos a esto? La distribución con la que tenemos hijos, de descendencia. De vuelta, esta es P de K con K en N. Entonces, ¿cuánto es, por ejemplo, cuánto vale P1K? Bueno, justamente es P de K. ¿Está bien? ¿Y cuánto vale P y J? de las variables de la T, que es una foto. Ahora, voy a decir una cosa antes de esta cuenta. Yo estoy haciendo esta cuenta así para molestar un poco, pero no siempre vale la pena escribir P y J. O sea, toda matriz de Markov tiene su P y J. Para algunas cosas está bueno conocer cuánto vale P. Bueno, sobre todo si uno quiere, no sé, hacer cuentas, está bien, porque viene P. Pero muchas veces uno dice, bueno, está bien, habrá alguna P y por ahí no usa la P para nada. Depende, o sea, uno lo que quiere es saber que tiene una cadena de Markov. Pero acá, de hecho, uno, por ejemplo, en una yo nunca usé cuánto valía la P y J en un proceso de ramificación, pero vamos a calcularlo. ¿Qué tengo que hacer? Si yo condiciono a que XC, a que ZN, la llamamos ZN, vale I, mis I se mueren, ¿no? ¿Y qué distribución tiene mi estado siguiente? Tengo que sumar I, variables aleatorias, todas con la distribución P. ¿Está bien? Lo voy a escribir así. P, déjeme así, asterisco I, que esto significa, esto que está acá, es convolucionar I veces. O sea, la distribución de la suma de I variables aleatorias, todas con distribución P. ¿Está bien? O sea, esto es P, I, bueno, al revés. Es la función de frecuencia de la suma de I variables aleatorias independientes con función de frecuencia P. No sirve de mucho, pero lo importante sí es que tenemos la propiedad de Markov. Y es homogéneo, ¿está bien? Muy bien. ¿Qué más? Una de polio. ¿Qué pasa con luna de polio? Si vos sabés dónde estás, la probabilidad de sumar uno será como agarrar la bolita, o sea, sería como la probabilidad de pasar de I a J. Si J no es tu
1 no puede. Entonces, recordemos el experimento, ¿no? Empezamos con 2 bolitas, una de cada color, porque había varias urnas de poli. Empezamos con una de cada color, sacamos y agregamos una del mismo color. ¿Está bien? En cada paso sacamos una bolita de azar y agregamos, la ponemos de vuelta junto con un mismo color. O sea que a tiempo n tenemos n más 2 bolitas. Ahora sí, Facu, te dejo. Digo que si de pasar de i a i más 1 sería sacar justamente i en el total. O sea, supongamos que contamos la cantidad de bolitas, eran verdes y rojas, creo. Entonces miramos la cantidad de bolitas verdes, supónganse. Aquí también es tipo, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, la cantidad de bolitas que tengo a tiempo n es n más 2. Entonces, si yo sé que tengo i verdes, la probabilidad de tener i más 1 verdes en el paso siguiente va a ser i dividido n más 2. Así que, en principio, es no homogénea. ¿Está bien? Entonces, si a tiempo... Bueno, entonces, esto sería... Empezamos con una bolita verde, miren qué canchero que soy, y una roja. En el paso n sacamos una bolita al azar y la colocamos nuevamente junto con una del mismo color. Y vamos a llamar xn a la cantidad de bolitas verdes luego de la enésima extracción. Entonces, si la verdad le podría haber puesto G a esto, ¿me dejan ponerle G en vez de X? Entonces, si G de N es... bueno, G ya que estamos. ¿Cuánto es la probabilidad? ¿Qué puede pasar con Gn más 1? Gn más 1 o vale G o vale G más 1. Son las únicas dos posibilidades. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Gn valga G más 1? Yo ya no pongo esto, pero en realidad o sea, nosotros sabemos que condicionar a Gn igual a G o condicionar a todo el pasado da lo mismo, ¿no? Esto es G sobre n más 2. ¿Está bien? Y la probabilidad de Gn igual a G dado Gn igual a G, bueno, es 1 menos esto, que es n más 2 menos G sobre n más 2. Entonces, así como está, es no homogénea, lo cual es un bajonazo. Porque, no sé si se acuerdan que cuando uno tiene una ecuación ordinaria, si es autónoma es mucho más lindo que si es no autónoma. Y con las cadenas de Markov pasa lo mismo. O sea, si son, ahora van a ir viendo cuando hagamos. O sea, por algo vamos a hacer que van a ser todas autónomas, porque son homogéneas, perdón. Porque son mucho más lindas que las no homogéneas. Así que estaría buenísimo si pudiéramos transformar esto en una que sea homogénea. La proporción, no. La proporción. Creo que la proporción te puede servir, me parece. Lo que seguro, porque decís que no. Porque se va a cambiar más o menos la proporción dependiendo en qué paso estás. Ah, ok, la proporción no sirve, estoy de acuerdo. Pero sí parece útil incorporar más información, no solo registrar las verdes, por ejemplo, sino registrar algo más. Por ejemplo, si yo supiese cuánto es el total, ¿no? Estaría, el total es las verdes más las rojas. ¿Está bien? Entonces, si yo tomamos GNRN, el par, yo digo que esto es Markov homogéneo.
y el par Gn más 1, Rn más 1, ¿qué le vamos a poner? Vamos a poner G tilde, R tilde, dado Gn igual G, Rn igual R, ¿esto cuánto vale? Bueno, ¿qué posibilidades tenemos? Si tenemos o pasamos a tener G tilde más 1, R tilde, o pasamos a tener G tilde, R tilde más 1. Son las dos opciones que tenemos. Entonces, sin el tilde. Sin el tilde. Bueno, vamos a escribirlo lindo entonces. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Bueno, ¿cuál es la opción? Lo que estaba antes estaba más o menos bien, lo suficiente para escribir lo que queremos. Entonces, las opciones son que G tilde sea igual a G más 1 y R tilde sea igual a R, o que G tilde sea igual a G y R tilde sea igual a R más 1. Y si no, va a dar 0. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que G tilde pase a ser G más 1 y R tilde pase a ser R? G sobre G más alta. Y de que G tilde pase a ser G y R tilde R más 1. ¿Está bien? Bueno, esta no queda cómoda para escribirla como una matriz así, porque es una matriz indexada por n, en vez de estar indexada por n, y conviene dejarla así. Yo creo que no tiene ninguna utilidad escribirla de otra manera. Pero está bien, está claro que, digamos, para pasar de un estado al otro, tengo probabilidades que dependen de esos dos estados y nada más. ¿Está bien? Así que esto no depende ni de n, ni del pasado, ni de nada. Así que esto es Markov homogéneo. Bien. ¿Estamos? 5. Esta, no me acuerdo si hablamos de esto o no, posiblemente hayamos hablado porque yo soy muy fan de esta, que es el paseo al azar. Bueno, es un paseo al azar, así que en un grafo, que es el paseo al azar en el hipercubo. ¿Hablamos de esto? Genial. Bueno, ¿qué es el hipercubo? Es agarrar el conjunto formado por el 0 y el 1 y elevarlo a la n. Pero lo vamos a pensar, piénsenlo como un cubo en dimensión n, mejor dicho, como los vértices de un cubo en dimensión n. ¿Está bien? Esto uno podría pensarlo así, que es ¿cómo se hace un cubo? Así. Entonces este es el 0, 0, 0. Acá está el 0, 0, 1. Esto sería el 0, 1, 0. Este que está acá es el 1, 1, 1. Y bueno, es un grafo. ¿Está bien? Con esa cosa que está ahí. O sea, vamos a decir que tenemos un x en el 0, 1 a la n. N es n fijo, es n un número natural finito. Vamos a decir que x es vecino de y si la distancia en norma L1 es 1. O sea, como todas las cosas tienen 0, 1, que la norma L1 sea 1 es que son todas las coordenadas iguales salvo una. ¿Ok? Todas las coordenadas iguales. ¿Ok? Entonces fíjense que el paseo al azar, bueno, vamos a un paseo al azar en el hipercubo. O sea, estamos en un lugar, elegimos uniformemente uno de los vecinos, saltamos. Es un paseo al azar, es el clásico paseo al azar, dado un grafo, el paseo al azar en ese grafo. Muy bien.
Entonces fíjense que esto es equivalente a elegir una coordenada al azar y cambiar. Si tenía un 0 ponemos un 1, si tenemos un 1 ponemos un 0. Porque digamos, todos mis vecinos son esos, son los que tienen, es elegir una coordenada y cambiarle ese número. Entonces paseo al azar. En el hipercubo consiste en elegir una coordenada al azar y cambiar el valor. Entonces podemos escribir si x y y están en 0, 1 a la n, a x la vamos a escribir como un x1 xn y y como y1 y n. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de pasar de x a y? Bueno, ¿qué dicen? ¿Cuál es la probabilidad de pasar de x a y? 1 sobre n. Es 1 sobre n si están a distancia 1, o sea, si uno es, y si no, 0. Que justamente está bien, esa es la cantidad de vecinos que tiene. N, uno por cada coordenada. Bueno, este es un ejemplo que se presta bastante para hablar de lo que nos va a interesar después, que es hablar de distribuciones invariantes. Entonces, mu, esto en general, es una definición general para distribución en S. Se dice invariante para P. Bueno, ¿cuál es la idea de ese invariante? Que si empezamos con esa distribución, seguimos con esa distribución. Pero si yo empiezo con mu, ¿quién es la distribución a tiempo 1 de mi cadena? No, si es invariante. Pero si no, dado una distribución cualquiera, te va a ser mu por P. Entonces yo quiero que siga siendo mu, lo que necesito es que mu por P sea igual a mu. ¿Está bien? Y la primera observación es que dos cosas. Digo, uno, si mu es invariante, como se puede imaginar, y si P es homogéneo, si mu por P es igual a mu, cuando multiplico por P, me queda mu por P cuadrado igual a mu por P, que es igual a mu. O sea que tenemos que mu por P a la n es igual a mu para todo n. Cosa que no pasa si no es homogéneo, pero como nosotros nos vamos a restringir a homogénea, estamos bien. Bueno, ¿y se acuerdan que esto era la distribución? Mu por P a la n era la distribución a tiempo n. ¿Está bien? O sea que lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que xn valga i es mu de i para todo n y para todo i. O sea que realmente una distribución invariante tiene bien puesto el nombre, ¿no? O sea, es invariante. ¿Quién me dice una distribución invariante para el paseo basada en el hipercubo? Uniforme, ¿no? Si ningún nodo tiene nada especial, ¿no? Entonces la observación mu igual uniforme en S es invariante ¿Cómo se prueba esto? ¿Puedo pasar? Avísenme cuando puedo pasar. Tenemos que calcular, ¿no? Tenemos que calcular la probabilidad, o sea,
Supónganse que x0 está distribuido según mu. Queremos calcular la probabilidad de que x1 sea igual a x para cualquier x. Nos encantaría que para todos nos dé... ¿Cuánto debería dar? ¿Qué significa que estoy distribuido uniformemente? ¿Cuánto es mu de x? Bueno, vale lo mismo para todo, para cualquier x. ¿Y ese mismo cuánto es? 1 sobre la cantidad de vértices. Es 1 sobre la cantidad de elementos. Muy bien, de respuesta de matemático, Facu. O sea, 2 a la n. 1 sobre 2 a la n. ¿Está bien? Ah, porque en cada lugar tengo 0, 1, así que tengo 2 a la n. Esa es la cantidad de elementos que tengo. Así que... Falta hacerle un... Ahí va. Bueno, fíjense que está bien, es 1 sobre 2 a la n porque tengo 2 a la n cosas, pero el 1 sobre 2 a la n también lo podemos pensar como un medio a la n. Y el 1 medio a la n es mucho más sugestivo, ¿no? Porque 1 medio a la n es un medio por un medio por un medio por un medio por un medio, que es la medida de producto. ¿Está bien? O sea, lo que estoy diciendo es que cada coordenada es 0 o 1, con probabilidad un medio, todas independientes. ¿Está bien? Es producto, o sea, lo que estamos diciendo es que, o sea, las coordenadas son Bernoulli un medio independientes. ¿No? O sea, lo que estamos diciendo es eso. O sea, si yo quiero sortear cada coordenada, tengo que sortear cada una con una Bernoulli independiente. Eso es lo mismo que ser uniforme en el hipercubo. Muy bien, entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que x1 valga un x en particular? Tenemos un único truco para calcular la distribución de x1. Exactamente. Bueno, perdón que cambié y con x, pero gajes del oficio. Y sumamos con i en S, que es el paseo en el hipercubo. ¿Cuánto vale la probabilidad de que x0 valga i? Salute. Esto es un medio a la n. ¿Y cuál es la probabilidad de que x1 valga x dado que x0 es igual a i? 1 sobre n para todo lo que Es, ¿no? O sea, digamos, si estoy en una cosa que no es un vecino, es 0. Y si estoy en cualquier vecino, es 1 sobre n, porque la probabilidad pasó, ¿está bien? Entonces esto es la suma. No sé por qué se me cambió la suma. No, la suma no, ya no sumamos más en todo ni en S. Esto da 0, salvo para los vecinos, así que me queda 1 sobre n. Bueno, si x es vecino de y, para todos los vecinos de y, perdón, para todos los vecinos de x. ¿Está bien? Para todos los vecinos de x da 1 sobre n, para todos los que no son vecinos de x da 0. ¿Cuántos vecinos tiene x? Perdón, ¿esta no era la uniforme? O sea... Acá está, esta es la uniforme. Acá, ahora me falta el 1 medio a la n. O sea, esta probabilidad vale o 0 o 1 sobre n. Y vale 1 sobre n en n términos. Y el medio a la n en realidad podría haber sacado para afuera, pero bueno, quedó. N se va con n y nos quedó 1 medio a la n. Así que es invariante. Bueno, ¿les gustó? Fin. Este es el paseo basal en hipercubo, que tiene esto como medida invariante. Bueno, lo bueno de... ¿Esta era cuál era? ¿La 6? Lo bueno del 6 es que después del 6 viene el 7 y que se llama urna de Ehrenfest. En realidad debería llamarse urna de los Ehrenfest. Creo que se llama urna de los Ehrenfest. Porque en inglés es... bueno, es una de los Ehrenfest. Porque los Ehrenfest son Paul y Tatiana Ehrenfest, que eran marido y mujer. Bueno, estos dicen así, Paul y Tatiana. Agarra 2 urnas. ¿De este sí hablamos o no hablamos? ¿Nunca hablamos de esto? 2 urnas y n bolitas.
urna 1, urna 2, tenemos n grandes bolitas. Del color que quieran, todas del mismo color. No hay dos colores. El experimento acá es agarrar una bolita y cambiarla de urna. ¿Ok? Y así repetimos. ¿Está bien? En el paso n... ¿Tenés bolitas entre las dos o arrancan en un lugar? Esa es la condición inicial. La condición inicial es cuántas bolitas de cada lado. Podés pensar si querés que empiezan todas en la urna 1, todas en la urna 2, mitad y mitad. Y después lo que hacemos es agarrar una bolita y la cambiamos de urna. En el paso n sacamos una bolita de azar. Al azar, uniforme entre las n, ¿no? Y la cambiamos de urna. Paul y Tatiana propusieron esto porque estaban pensando en que las bolitas son moléculas de un gas. Que yo supongamos que tengo todas las bolitas, tengo dos compartimientos separados, uno con un gas, el otro con nada de ese gas, podría estar vacío o no le importa que no tenga nada de ese gas. Hago un agujerito y ahora digo, bueno, las bolitas son las moléculas que empiezan a pasar, elijo de una molécula al azar, la paso. ¿Está bien? Entonces, si empiezan todas llenas, al principio empiezan a pasar para el otro lado que está vacío, pero después, bueno, empiezo a elegir de cualquier lado, que es un poco lo que pasa, ¿no? Que después empiezan a ir de un lado para el otro. Ahí vamos, paciencia. Entonces, primero tenemos esto, ¿está bien? Entonces, XN, vamos a llamar ahora, antes se llamaba XN, ¿cómo se llama? No, vamos a ponerle IN. Vamos a llamar a la cantidad de bolitas en la urna 1, luego del paso n. ¿Qué dicen? ¿Es Markov o no es Markov? ¿No es un paso de azar en el cubo esto? Ahí nos vamos acercando. Que se parece mucho, ¿no? Al anterior. Fíjense que, o sea, ¿yo qué hago? Si piensan en la tira de n grandes bolitas, lo que estoy haciendo, y digamos, 0 es que está en la urna 1, y bueno, podríamos llamar urna 0 y urna 1, ya que estamos. Vamos a ponerle urna 0 y urna 1. Entonces, si 0 está en la urna 0 y 1 está en la urna 1, estamos haciendo exactamente el mismo experimento. Agarrar una bolita y cambiarla de urna es exactamente lo mismo que agarrar una coordenada y cambiarle el coso. Así que, bueno, es casi un paseo de azar en hipercubo porque ahora estoy mirando otra cosa. Y n no es el registrar cada bolita, sino mirar solamente el total de bolitas, que es sería como agarrar el paseo de azar en hipercubo y decir, lo único que me interesa es cuántas coordenadas tienen uno. O lo que es lo mismo, sumar. ¿Está bien? O sea que IN, está bien, la observación es esto, es sumar XNI. Con I de 1 a N, con perdón de que el I ahora significa algo distinto que antes. Bueno, pero no responden si es Markov o no es Markov. No me respondieron si es Markov o no es Markov. Sí, no, o sea, solo depende de cómo están distribuidas las bolitas. O sea, cuánto tiene un lado y cuánto del otro, más si yo tengo una cantidad de bolitas en la urna 0, otra cantidad en la urna 1, para saber, o sea, qué va a pasar en el paso siguiente, necesito saber cuál es la probabilidad que elija una urna de acá y una de acá. ¿Está bien? Pero esa probabilidad depende de bueno, justamente de la proporción. O sea, como siempre tengo en total n bolitas, si yo sé cuántas bolitas tengo en una urna, sé cuántas tengo en la otra. Y sé cuál es la probabilidad de salir de una urna o de otra. Así que parecería ser que sí, lo único que importa es cuántas bolitas tengo, o sea, IN. ¿Está bien? O sea que tiene pinta de que sí, es Markov. Fíjense que IN es una función de las XN, que XN sabemos que es Markov, pero cuando yo tomo una función puedo perder información. Así que, ojo, no es cierto que funciones de cadenas de Markov son Markov. Bueno, ustedes podrían decir, bueno, es una función lineal. No solo que es una función lineal, es una proyección, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es estoy proyectando, estoy sumando las coordenadas, así que es una proyección. No es cierto que proyectar una cadena de Markov es Markov, pero en este caso, sí. ¿Está bien?
¿Y por qué? Bueno, calculemos. Entonces, ¿y n qué puede pasar en un paso? O sube en 1 o baja en 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de IN más 1 igual a I dado IN? No, podemos ponerle... No, sí, dejemos. Dado IN igual a... No estoy usando una notación muy feliz, pero sabrán perdonar. Bueno, ¿qué puede pasar en un paso? O suma 1 o resto 1. Así que esto vamos a tener los casos I igual X menos 1, I igual X más 1 y caso contrario. Vamos a empezar por la parte fácil, que esto es 0. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de pasar de... ¿Qué quieren hacer? Bueno, hagamos X menos 1. O sea, de tener una bolita menos en la urna 0. ¿Qué tiene que pasar? ¿No? Si elijo una de la urna 0, X sobre N. Y de tener una más, 1 menos. N menos X, que es la cantidad de bolitas que tengo en la otra, sobre N. Bueno, muy bien, es Markov. ¿Tendrá una medida invariante esto? Me suena mitad. ¿Qué significa mitad? La mitad de las bolas en la urna 0 y la mitad en la urna 1. Entonces, como distribución, ¿qué es? O sea, es una distribución que asigna a ese estado probabilidad de 1 y ninguno a los demás. O sea, no te queda Ah, invariante porque estás todo el tiempo. Ponerle a cada bolita probabilidad 1 medio de estar en la 0 y 1 en la 1. Cuando miramos a nivel fíjense que las X es mirar qué le pasa a cada bolita. Y las Y es mirar todo junto. O sea, es lo que se llama microscópico, macroscópico. La X es la versión microscópica. Estoy diciendo cada molécula, qué está pasando a cada molécula, que es una cosa que sabemos que es inaccesible. Pero bueno, podemos hacer el ejercicio mental de imaginarlo, pero es inaccesible saber qué pasa con cada molécula. Y las Y es algo que sí es accesible, que es la proporción de moléculas, o sea, la proporción de gas, qué porcentaje, qué fracción del gas está en cada cosa. O sea, X microscópico y macroscópico. Ahora, microscópico, cada molécula, para estar en equilibrio, uno que se imagina, cuando empieza a correr el gas, están todas las moléculas acá, empiezan a pasar, al principio, ¿no? Se escucha, pasa todo para allá, llega un momento que empieza a haber muchas moléculas de este lado, cuando empieza a haber muchas, empiezan a venir para acá. Y fíjense qué es lo que dicen estas probabilidades, ¿no? La probabilidad que dice, al principio, cuando X es un número muy grande, esto está muy cerca de 1. Y esto está muy cerca de 0. Pasan todas para allá. Cuando X empieza a bajar, por ejemplo, que equivale a n sobre 2, como dice el chino, bueno, si equivale a n sobre 2, ahora esto ya vale 1 medio, y esto también vale 1 medio. Cuando está en mitad y mitad, bueno, ya es casi igual de probable que pasen para un lado que para el otro. Y ahí como que uno dice, bueno, ahí está medio en equilibrio. Pero ¿cuál es la situación de equilibrio? La situación de equilibrio no es que está en la mitad de cada lado, sino que cada molécula tiene probabilidad 1 medio de estar de cada lado. Y si cada molécula tiene probabilidad 1 medio de estar de cada lado y son todas independientes, ¿qué distribución tenemos? Pero I es sumar la cantidad de moléculas, ¿no? Binomial. N intentos, todos con probabilidad 1 medio. Entonces lo que vemos en equilibrio es una binomial. ¿Está bien? Una binomial N grande, 1 medio. Y fíjense que, si bien no es cierto que cuando yo tomo una función de una cadena de Markov, no tiene por qué ser Markov, si resulta ser Markov y tengo una medida invariante ahí, me induce una medida invariante. Porque si acá se mantenía invariante y tengo una función, tiene que mantener invariante. Así que esto todavía, o sea, no hace falta ni hacer las cuentas. ¿Compran que no hace falta hacer las cuentas? Piénsenlo. Bueno, acá pueden hacer dos cosas. A, pensar y convencerse, o B, hacer la cuenta.
¿Por qué yo digo, bueno, vamos a pensar juntos? Si las X las distribuyo según mu, que era el uniproducto, y X1 tiene la misma distribución que X, y 1 tiene que tener la misma distribución que Y, porque es la misma función de la misma cosa. Entonces, bueno, si hacen eso ya está, pero que es un lindo ejercicio hacer la cuenta y ver que es invariante. ¿Qué hora es? Es un excelente momento para parar. Me quedaron algunos ejemplitos. Bueno, ¿qué quedó? Bueno. No, paremos acá. Pausa. Clase que viene hacemos 2 ejemplitos más y arrancamos con esto. ¿Se acuerdan que nuestros objetivos ya los habíamos planteado? Queremos saber a dónde convergemos, etc. Fin.